Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a continuar con el episodio 4 correspondiente al libro Perón, una biografía de Joseph Page. A este episodio le puse un título largo, pero en alguna medida para representar todos los hechos significativos que ocurrieron durante este periodo de 1958 a 1972. Entonces vamos a mencionar a Frondizi, a Cook, a Bandor, a López Rega, a Onganía. Nos vamos a referir al Cordobazo, a las guerrillas y a la Operación Retorno. A comienzos de 1958, Juan Domingo Perón seguía exiliado y proscripto. Sin embargo, continuaba siendo el actor político más importante de la Argentina. Podía no aparecer en las boletas electorales, podía no ocupar ningún cargo, podía estar a miles de kilómetros de Buenos Aires, pero millones de argentinos seguían esperando sus instrucciones, y todos los dirigentes relevantes lo sabían. Fue en ese contexto cuando comenzó a tomar forma uno de los acuerdos más controvertidos de la historia política argentina. Arturo Frondizi, candidato de la Unión Cívica Radical Intransigente, entendía que resultaba imposible ganar una elección sin captar una parte significativa del electorado peronista. Para lograrlo, recurrió a Rogelio Frigerio, su principal asesor político y económico. A través de él se iniciaron conversaciones con Perón. El entendimiento era relativamente simple. Perón apoyaría electoralmente a Frondizi y a cambio esperaba una gradual normalización política, la liberación de dirigentes perseguidos y la posibilidad de reconstruir la participación del peronismo en la vida pública. El acuerdo fue mantenido en reserva, pero rápidamente se convirtió en tema de debate. Sus adversarios lo denunciaron como un pacto secreto. Sus defensores sostuvieron que simplemente reconocía una realidad evidente. La Argentina no podía funcionar normalmente excluyendo a la fuerza política más importante del país. Lo cierto es que el apoyo de Perón resultó decisivo. En las elecciones de febrero de 1958, Frondizi obtuvo una victoria contundente. Pero una vez en la presidencia, descubrió que gobernar sería mucho más difícil que ganar una elección. Las Fuerzas Armadas aceptaban el resultado electoral. Sin embargo, seguían considerando al peronismo como una amenaza. Cada gesto de Frondizi hacia los sectores peronistas era observado con enorme desconfianza. Las presiones militares se volvieron constantes. Al mismo tiempo, la situación económica atravesaba dificultades crecientes. La inflación aumentaba. Los conflictos sindicales se multiplicaban y las tensiones políticas parecían imposibles de resolver. Mientras tanto, Perón continuaba desplazándose por el Caribe. Finalmente encontró un lugar donde instalarse con cierta estabilidad, la España de Francisco Franco. La elección no era casual. Durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando gran parte de Europa mantenía aislado al régimen franquista, la Argentina había brindado ayuda económica a España. Aquellos viejos vínculos facilitaron ahora la hospitalidad. Perón se instaló primero de manera modesta y más tarde en la residencia de Puerta de Hierro, en las afueras de Madrid. Sería allí donde pasaría gran parte de su exilio,
que solo en España fue de 13 años. Lo extraordinario de aquella situación era que seguía ejerciendo una influencia enorme sobre la política argentina. En Madrid recibía sindicalistas, empresarios, militares, periodistas y dirigentes políticos. Respondía cartas, enviaba instrucciones, mediaba en disputas internas y mantenía la conducción de un movimiento que continuaba oficialmente prohibido. Había dejado de ser presidente, pero seguía actuando como jefe político. Mientras tanto, dentro de la Argentina, comenzaba a desarrollarse la llamada resistencia peronista. Miles de militantes, dirigentes sindicales y activistas mantenían viva la identidad del movimiento en condiciones de clandestinidad o semiclandestinidad. En esos años emergió una figura que tendría una enorme influencia intelectual sobre las nuevas generaciones. Estamos hablando de John William Cook. Perón lo consideraba su delegado personal y para muchos fue el dirigente más brillante que produjo el peronismo durante el exilio. Cook interpretaba el movimiento desde una perspectiva mucho más radical que la de la mayoría de los dirigentes tradicionales. Veía al peronismo como una fuerza revolucionaria destinada a transformar profundamente la sociedad argentina. Su influencia resultó particularmente importante entre los jóvenes que comenzaban a politizarse durante la década de 1960. Mientras tanto, los problemas del gobierno de Frondizi se acumulaban. Las presiones militares aumentaban, la economía atravesaba ciclos permanentes de crisis y la cuestión peronista seguía sin resolverse. La situación se volvió especialmente delicada cuando candidatos vinculados al peronismo comenzaron a obtener importantes triunfos electorales, como el de Framini en la provincia de Buenos Aires. Para muchos militares, aquello demostraba que el movimiento conservaba una enorme capacidad de movilización, y fue así que un grupo de militares, en marzo de 1962, derrocaron a Frondizi, que fue reemplazado por Guido, el presidente del Senado. Una vez más, la cuestión de Perón aparecía en el centro de la crisis política argentina. Tras un breve periodo de transición, la presidencia quedó en manos de Arturo Illia. Su gobierno intentó reconstruir las instituciones democráticas, pero también debió convivir con la proscripción peronista y con una creciente inestabilidad política. Mientras tanto, otro fenómeno comenzaba a desarrollarse dentro del movimiento: el ascenso de Augusto Timoteo Bandor. Desde la Unión Obrera Metalúrgica, Bandor construyó una estructura sindical cada vez más poderosa. Era pragmático, era un hábil negociador y poseía una enorme influencia sobre buena parte del sindicalismo argentino. Con el paso de los años comenzó a plantear una idea que alarmó profundamente a Perón. Hablaba del peronismo sin Perón. La propuesta partía de una constatación evidente: el líder seguía exiliado, su regreso parecía incierto y el movimiento necesitaba actuar dentro de la realidad política argentina. Bandor sostenía que había llegado el momento de construir una conducción autónoma. Perón reaccionó con dureza. Consideraba aquella propuesta como una amenaza directa a su autoridad. La disputa dividió al movimiento durante años y abrió una pregunta que acompañaría al peronismo durante décadas:
¿quién podía reemplazar a Perón? En medio de esas tensiones ocurrió un episodio que mostró hasta qué punto el exiliado seguía siendo una figura temida. En 1964 intentó regresar a la Argentina. La llamada Operación Retorno fue organizada cuidadosamente. Perón partió desde Madrid rumbo a Buenos Aires. Sin embargo, el gobierno argentino liderado por Ilía logró movilizar apoyos diplomáticos para impedirlo. Durante una escala en Río de Janeiro, las autoridades brasileñas le comunicaron que no podría continuar el viaje. La operación terminó frustrada. Perón debió regresar a España. Sin embargo, el episodio tuvo un efecto político importante. Demostró que, incluso después de casi una década de exilio, su sola presencia seguía generando temor en gobiernos, militares y dirigentes políticos. Por esos mismos años apareció otra figura destinada a adquirir una enorme influencia. Estamos hablando de José López Rega, ex integrante de la Policía Federal, aficionado al esoterismo y profundamente devoto de Isabel Martínez. Su ingreso al círculo íntimo de Perón fue gradual. Al principio parecía un personaje secundario, un colaborador más, pero poco a poco fue ganando espacio y confianza. Muchos dirigentes históricos desconfiaban de él, lo consideraban un oportunista. Sin embargo, Perón valoraba especialmente su lealtad, y esa cercanía terminaría otorgándole un poder extraordinario en los años siguientes. Mientras tanto, la situación política argentina volvió a sufrir un vuelco. En junio de 1966, las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente Arturo Illia. El nuevo hombre fuerte sería el general Juan Carlos Onganía. Su proyecto difería de los golpes militares tradicionales. No pretendía gobernar unos pocos años para luego convocar elecciones. Buscaba construir un régimen prolongado que eliminara definitivamente la política partidaria. Algunos sectores sindicales observaron inicialmente la situación con cierta expectativa. Incluso Bandor creyó que podrían abrirse espacios de negociación. Pero muy pronto quedó claro que Onganía no estaba dispuesto a compartir el poder con nadie. Las medidas económicas comenzaron a generar creciente malestar. La represión aumentó. Las universidades fueron intervenidas y amplios sectores sociales comenzaron a sentirse excluidos. La tensión alcanzó un punto crítico en mayo de 1969. Fue entonces cuando ocurrió el Cordobazo. Lo que comenzó como una protesta obrera y estudiantil terminó convirtiéndose en una verdadera rebelión humana. Durante horas, amplios sectores de la ciudad de Córdoba escaparon al control de las autoridades. Hubo barricadas, hubo incendios, hubo enfrentamientos callejeros. Miles de personas participaron de una movilización que sorprendió al gobierno. El Cordobazo destruyó la imagen de invulnerabilidad del régimen. Por primera vez, quedó claro que la dictadura no podría perpetuarse indefinidamente, y también demostró que una nueva generación estaba entrando en escena, una generación mucho más radicalizada. Los años siguientes estuvieron marcados por una escalada constante de violencia política. En distintos sectores comenzó a difundirse la idea de que la lucha armada podía convertirse en un instrumento legítimo de transformación social. Aparecieron organizaciones guerrilleras de distinta orientación ideológica. Entre ellas sobresalieron dos:
los montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, conocido como ERP. Aunque poseían diferencias importantes, ambas organizaciones compartían la convicción de que el sistema político argentino no ofrecía caminos suficientes para producir cambios profundos. Aparecieron los secuestros, los atentados, los asesinatos, y los enfrentamientos armados comenzaron a formar parte de la vida cotidiana. En 1969, la disputa entre Perón y Bandor encontró un desenlace inesperado. El poderoso dirigente metalúrgico fue asesinado. Las circunstancias exactas nunca terminaron de aclararse completamente, pero su muerte eliminó uno de los principales desafíos internos que había enfrentado la conducción del líder exiliado. Poco después ocurrió otro hecho que conmocionó al país. En mayo de 1970, Montoneros secuestró y ejecutó a Pedro Eugenio Aramburu, el hombre que había encabezado la Revolución Libertadora. Se convertía así en una de las víctimas más emblemáticas de la nueva violencia política. Desde Madrid, Perón observaba atentamente aquellos acontecimientos. Las distintas corrientes ideológicas intentaban apropiarse de su legado. Los sindicatos tradicionales lo reivindicaban, los jóvenes revolucionarios también, y el propio Perón procuraba mantener abiertas todas las opciones posibles. Mientras tanto, la dictadura comenzaba a agotarse. Onganía fue desplazado. Llegaron luego Levingston y finalmente Alejandro Agustín Lanusse. A diferencia de otros militares, Lanusse comprendía que el problema central seguía siendo el mismo que existía desde el año 1955. El problema central era Perón. Ninguna fórmula política parecía viable sin resolver la cuestión de su liderazgo. Comenzó entonces una compleja negociación. Lanusse buscaba organizar una salida electoral controlada. Perón pretendía recuperar plenamente la iniciativa política. La relación entre ambos se transformó en una larga partida de ajedrez. Cada movimiento encontraba una respuesta. Cada maniobra generaba una contramaniobra, pero el tiempo jugaba a favor del líder exiliado, porque mientras la dictadura perdía legitimidad, su figura parecía fortalecerse. Finalmente ocurrió lo que durante años había parecido imposible. Después de 17 años de exilio, Perón regresó a la Argentina. El 17 de noviembre de 1972, su avión aterrizó en Buenos Aires. Miles de personas desafiaron la lluvia, los controles policiales y las restricciones impuestas por el gobierno para recibirlo. Para algunos era el regreso del conductor histórico, para otros era el retorno de un conflicto que nunca había sido resuelto. Pero una cosa resultaba evidente: el hombre que había partido derrotado en septiembre de 1955 volvía convertido nuevamente en el centro de la política argentina, y esta vez estaba mucho más cerca que nunca de recuperar el poder.